Una de las grandes críticas y sospechas lanzadas sobre la espiritualidad y la mística es su riesgo de ser algo alienante. Ya mencionamos eso. Que facilite la evasión de la dureza de la realidad, que proporcione a aquel o aquella que hace esa experiencia una válvula de escape para no tener que adherir a la opacidad de la historia con sus dolores y sufrimientos. Hay que reconocer que algunas manifestaciones religiosas de hoy corren un poco ese riesgo. Proporcionar a los fieles como una catarsis que los apacigua por adentro y los hace olvidar por algunas horas, por algún tiempo, sus problemas. Al revés, creemos que todas las corrientes contemplativas auténticas de la historia de la humanidad, todas las escuelas de meditación y contemplación son escuelas donde se vive el aprendizaje de ver y escuchar, o más todavía de afinar la visión y la escucha para poder captar lo real en toda su amplitud y profundidad. Y ese escuchar y ver es no apenas ver y escuchar su propia interioridad, sus propios deseos, sus propios sentimientos espirituales, pero escuchar los clamores de la realidad, los sufrimientos del prójimo, la realidad doliente del mundo. O sea, la espiritualidad, la mística es algo que, al invés de propiciar la huida del mundo, del sufrimiento y de la muerte, de los problemas o conflictos, lleva a meterse adentro de ellos y abrazarlos compasivamente con profundo deseo de solidaridad y comunión. La mística, entonces, lleva a la persona a enfrentarse consigo mismo y a su tremenda soledad. Lleva a contestar la sociedad consumista y evasiva que se detiene en una configuración vital de espectáculo y de exterioridad superficial. Hace con que el ser humano se defronte consigo mismo por entero, incluso con las dimensiones más sombrías de su personalidad, y lo hace consciente de su capacidad humana para enfrentar esas dimensiones e integrarlas. La auténtica experiencia mística es en verdad una garantía delante de los reduccionismos antropológicos que proliferan en una cultura consumista y light como es la nuestra. Contesta y desmiente esos reduccionismos y efectúa una real y consistente crítica de la sociedad tal como hoy está concebida y estructurada. Es en verdad una experiencia y una vivencia contracultural. Es el testimonio más palpable de eso que afirmamos ser el dato recurrente de que los místicos contemporáneos, lejos de ser personas alienadas que escapan del mundo y se refugian en una estratosfera de gratificaciones sensibles, son al revés profundamente comprometidos con las luchas y problemas de su tiempo. Sienten el llamado a así proceder a partir de la experiencia de Dios que les abre la sensibilidad y la hace vulnerable para tal. Porosidad, la porosidad de la sensibilidad. Los escritos de los místicos contemporáneos, por lo tanto, dan testimonio de que ellos y ellas, al revés de huir de los conflictos y sufrimientos de los cuales su ambiente y momento histórico están llenos, sienten como suyos, bien cercanos a su cuerpo y corazón, todas las discusiones postmodernas sobre la muerte, el sufrimiento inocente, las experiencias científicas de punta, las experiencias límite, la alteridad radical. Mas toman esas realidades sobre sí mismos y en el interior de sus cuerpos y sus vidas. La experiencia mística, por lo tanto, en tiempos de hoy puede comenzar muchas veces por momentos apofáticos, donde no se encuentran palabras de sufrimiento y de cruz experimentados delante del mal y del dolor injusto e inocente, y apenas posteriormente evolucionar para el sí, que según Karl Barth es la palabra final de un cristiano para todo gran no. El sí que los místicos contemporáneos dicen a Dios, que los llama y los habita, haciéndolos experimentar su amor en la verdad, empieza para muchos allí donde muchas veces la teodicea encontró una aporía, una calle sin salida, y hombres grandes y brillantes como Albert Camus, el escritor francés, no encontraron respuesta a no ser la indignación y el antiteísmo.
En el sufrimiento del otro, sufrimiento inocente e injusto, que ellos y ellas desean abrazar con pasión y compasión. El deseo de comulgar con el otro, con el dolor y el sufrimiento ajenos, es, por lo tanto, según Baltasar, un don especial hecho al místico hombre y mujer. Y ese sufrimiento puede tomar diversas formas: la pobreza, la infelicidad, la persecución, el exterminio, el malestar, la enfermedad, la privación de libertad, la tortura, en fin, cualquier situación humana sombría y dolorosa, cargada de negatividad y peso, que clama por alivio, solidaridad y redención. Y ese deseo que resulta en práctica compasiva y amorosa es señal adentro del mundo de la cristificación del místico, que va siendo configurado a Cristo y por lo tanto a Dios, en la medida en que va siendo trabajado interiormente por el mismo Espíritu que el Padre ha dado a su Hijo. En el deseo de comulgar con el dolor del otro, es el mismo Dios que en la persona del místico va al encuentro del dolor humano y lo redime. Si la mística cristiana es configuración a Cristo, es proceso crístico, entonces el criterio para verificar la verdad del encuentro y de la unión con Dios se mide por la capacidad de integrar, de asumir el dolor de este mundo, el dolor de aquellos que el Evangelio identifica como los últimos, los pequeños, los perdidos, y que en la parábola del juicio final en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, son los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los extranjeros y los prisioneros. O sea, el deseo y la capacidad de construir una vida humana digna de este nombre para toda persona que habita esa tierra. Y el mismo Dios enseña en la intimidad de la cámara nupcial y en la profanidad de la plaza pública, que es Él personalmente que está allí sufriendo hambre, sed, desnudez y cautiverio. El místico que ansía por la unión con el Dios que lo ama y a quien ama, no puede desear otra cosa sino ser puesto en la misma situación que el amado, situación siempre de fragilidad extrema, de vulnerabilidad absoluta, a partir de la cual el Dios revelado muestra su poder en la impotencia del amor.